Buenas tardes, mi nombre es Yaritza Delgado y hoy vamos a hablarles sobre las bases cromosómicas de la herencia genética no mendeliana. Introducción. En el presente trabajo grupal se tiene como finalidad facilitar y explicar la resolución de problemas con relación a las bases cromosómicas de la genética, con el propósito de recolectar información para determinar a qué patrón genético corresponde el tipo de herencia y dar respuesta a muchos fenómenos que se pueden dar por medio de la herencia genética. Aquí se hace énfasis en las adaptaciones por medio de tablas o cuadros de Punnett para ampliar la imaginación sobre el tipo de estructura. De esta manera, será más eficaz comprender la idea inicial, en donde su interés se dirige al efecto que producen los factores responsables de la herencia, los genes. Pues los cromosomas son las estructuras que contienen la información genética de un individuo, materializada en forma de genes. De la misma manera, podemos evaluar por medio de gráficas las medidas antropométricas de forma colectiva en el aula de clases, en donde, igualmente, adaptando los datos, podemos obtener respuestas para identificar las categorías de peso que pueden llevar los alumnos de cierta edad, altura o peso. Objetivos: entender los patrones de la herencia basados en la genética no mendeliana, característicos en el genotipo y el fenotipo. A su vez, demostrar cómo ocurre el sorteo de alelos y cómo se refleja en una población. Sondear el conocimiento que se tiene sobre la importancia de las biomoléculas y el índice de masa corporal presentados en el conocimiento sobre un rango de alimentación saludable o no. Al mismo tiempo, dar a conocer su IMC si ésta se presenta de manera correcta respecto a su edad y estatura. Por consiguiente, a los estudiantes de tener una dieta balanceada y sana. Buenas tardes, mi nombre es Yaritza Delgado y voy a hablar sobre el raquitismo. ¿Qué es el raquitismo? El raquitismo es la enfermedad más común del hueso en crecimiento. Se produce por la falta de vitamina D, calcio o fósforo, lo que conlleva unos huesos blandos, deformados y con retraso en su desarrollo. ¿Cuál es la relación entre la luz del sol y el buen estado de la salud de nuestro cuerpo? La respuesta está en la vitamina D. Esta vitamina es la encargada de que nuestro cuerpo absorba el calcio y lo deposite en los huesos. Su déficit produce graves problemas óseos que en niños produce raquitismo. La forma más común de la enfermedad se conoce como raquitismo hipofosfatémico, ligado al cromosoma X, el cual tiene un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. Los niños con afectación más grave manifiestan un crecimiento lento y son más bajos que sus compañeros. Pueden desarrollarse anomalías óseas que pueden interferir con el movimiento y causar dolor óseo. La más notable de estas anomalías es el arqueo de las piernas o las rodillas formando un ángulo hacia el exterior. En la mayoría de los casos, los signos y síntomas de esta alteración comienzan en la primera infancia. Otros signos y síntomas de la alteración pueden incluir craneosinostosis, anomalías dentales y entesopatía. Esta enfermedad puede tener varios patrones de herencia. Cuando la enfermedad es debida a mutaciones en el gen FEX, el proceso se hereda de forma recesiva ligada al sexo, ya que el gen se localiza en el cromosoma X. Al tener los varones un único cromosoma X, la alteración de este único gen es suficiente para que se manifieste el proceso. En las mujeres, al tener dos cromosomas X, la mutación debe ocurrir en ambos cromosomas para provocar el síndrome. Por esta razón, los varones se afectan con mucha más frecuencia que las mujeres, ya que es muy raro que éstas tengan las dos copias del gen alterado en ambos cromosomas X. Buenas tardes, mi nombre es Tiffany Famanías. En este punto resolveremos un problema cuyos resultados presentan una ley no mendeliana, que se denomina codominancia. Los cruzamientos que tienen una codominancia son aquellos en los que ningún alelo puede enmascarar la expresión del otro alelo.
A continuación, el enunciado del problema nos dice que se acusa en los tribunales a una mujer de adulterio. El esposo aduce que el hijo no es de él. El hombre tiene tipo sanguíneo B, la esposa tipo sanguíneo A y el hijo tipo sanguíneo O. Demuestre mediante cuadro de Putney si existe la posibilidad de que el hijo sea de él o no. ¿A qué patrón genético corresponde este tipo de herencia? Según los datos, la esposa es tipo sanguíneo A, el esposo tipo sanguíneo B y el hijo tipo sanguíneo O. Si nos vamos a la posibilidad de los tipos sanguíneos A, ya que no nos dicen si son homocigoto o heterocigoto, nos fijamos que en los homocigotos nos dan dos A dominantes y en el heterocigoto una A dominante y una O recesivo. Dado que el hijo es tipo sanguíneo O, de una vez la asignamos a la esposa el tipo sanguíneo AO, al igual que el esposo, pero este siendo a su vez BO. Comenzamos a hacer el cuadro de Putney para que los alelos SA se unan con la SB, la SB con la SO, la SA con la SO y al final la SO con la SO. Obtuvimos de este cruzamiento un 25% de grupo sanguíneo AB, un 25% de grupo sanguíneo BO, un 25% de grupo sanguíneo AO y un 25% de grupo sanguíneo O. Al final, dado los resultados, podemos deducir que el esposo es el padre del niño. Esto es la ley no mendeliana y su patrón genético es la herencia codominancia. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ricardo Caballero y vengo a presentar el problema número 3 del tema las bases cromosómicas de la herencia. El problema nos dice cómo serán los descendientes del cruce de dos individuos que se casan con tipo de sanguíneo AB. Confeccione su cuadro de Punnett y de los posibles resultados de los genotipos y fenotipos de los descendientes. ¿A qué patrón genético corresponde este tipo de herencia? Lo primero que hay que destacar es que el tipo de sanguíneo que nos habla, o sea, AB, no es como los demás tipos de sangre. Sabemos que hay 4 en total. A, B, O, que es el recesivo, y AB, que es codominante. O sea que A y B son codominantes entre sí. ¿Qué es la codominancia? Bueno, es un modelo hereditario no mendeliano en donde en el estado heterocigoto no hay alelos recesivos, sino ambos se comportan como dominantes. Esto ya se va a expresar en el cuadro de Punnett. En el genotipo, el 25% será AA, el otro 25% será BB, el otro 50% será la codominancia entre A y B. O, en resumidas cuentas, el 50% será homocigoto y el 50% será heterocigoto. En el fenotipo, el 25% será A, el otro 25% será B y el 50%, que es la codominancia también, es AB. Lo que podremos destacar aquí es que en el tipo sanguíneo, o sea, en el fenotipo, como hay dos mismas letras, como son las mismas, se podría reducir a solamente una.
ya que son las mismas. Y el patrón genético en este problema es la codominancia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Caballero. En este punto resolveremos un problema cuyos resultados presentan una ley no mendeliana, que se denomina dominancia incompleta. Los cruzamientos que tienen una dominancia incompleta son aquellos en los que no existen rasgos dominantes ni recesivos. A continuación, el enunciado del problema nos dice que cuando se cruza un pollo de Andalucía de plumas negras que tienen alelo CC homocigoto dominante con subíndice N, que significa que el plumaje es de color negro, con gallinas blancas que tienen alelo CC homocigoto dominante con subíndice B, que significa que este tiene el plumaje de color blanco. Se producen pollos de plumas azules que tienen alelo CC dominante y sus subíndices presentan una dominancia incompleta. ¿Cómo serán los descendientes entre el cruce de un pollo de Andalucía de plumas azules con una gallina de plumas blancas y un pollo de plumas azules con una gallina de plumas azules? Para resolver este problema, adaptaremos los datos dados en un cuadro de Punnett, en donde se presentarán los genotipos y fenotipos para los futuros descendientes. En el primer cuadro hacemos el cruce de un pollo de plumas azules con una gallina de plumas blancas. El genotipo nos da que tenemos 50% dominancia incompleta y 50% homocigoto. Y el fenotipo obtendremos 50% pollos de plumas azules y un 50% pollos de plumas blancas. Y para el segundo cruce, en el que cruzamos un pollo de plumas azules con una gallina de plumas azules, el genotipo de este es 25% homocigoto, 50% dominancia incompleta, 25% homocigoto. Y el fenotipo, 25% pollos de plumas negras, 50% pollos de plumas azules y un 25% pollos de plumas blancas. Este problema es sobre la ley no mendeliana, herencia intermedia. Mi nombre es Camila Palacio y voy a resolver un problema de herencia genética, que plantea lo siguiente. En la dinastía de los faraones, los matrimonios entre miembros de una misma familia eran muy común. El faraón Bartolo de la 15 dinastía era albino y hemofílico. Se casó con su madre y tuvieron un hijo, el faraón Calamar, que era albino, pero no era hemofílico. Si en Egipto las mujeres albinas no pueden tener hijos, aquí nos dan las indicaciones para resolver el problema. Primero, determinar el genotipo de Bartolo y su madre. Segundo, determinar el genotipo y fenotipo de los posibles hermanos de Calamar. Y tercero, a qué patrón genético corresponde este tipo de herencia. Como primer punto, la madre del Calamar, al no poder ser albina, era heterocigota para esta característica y portadora de la hemofilia para la característica ligada al sexo. Por su parte, Bartolo era albino, homocigoto recesivo y hemofílico. Hacemos un cruce del cuadro y el cuadro de Punnett con la característica mendeliana, es decir, la característica del albinismo, cuyos resultados nos dieron lo siguiente. El genotipo, un 50% heterocigoto, 50% homocigoto recesivo. En el fenotipo, un 50% no albino y un 50% albino. En este 50% albino se presenta la descendencia de ambos progenitores, que fue Calamar. Para esto mismo hacemos otro cuadro de Punnett y otro cruce, pero ahora para la herencia ligada al sexo,
cuyos resultados nos dan lo siguiente. En el genotipo, un 25% de mujeres portadoras de hemofilia, un 25% de mujeres hemofílicas, un 25% de hombres no hemofílicos y un 25% de hombres hemofílicos. En el fenotipo, un 25% de mujeres sanas, un 25% de mujeres hemofílicas, un 25% de hombres no hemofílicos y un 25% de hombres hemofílicos. Ahora bien, en este 25% de hombres no hemofílicos se presenta la descendencia de Bartolo y su madre, que es Calamar. Ahora, como último punto, este tipo de herencia corresponde a la mendeliana, herencia completa, y a la herencia ligada al sexo. Es decir, hay dos tipos de herencia. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Agenor Morales y voy a terminar hablándole del peso, la estatura y la talla de mis compañeros con el índice de masa corporal y en qué condición se encuentran. En este cuadro podemos ver que tenemos los datos de la edad, el peso, la talla. Para encontrar el índice de masa corporal podemos utilizar la siguiente fórmula, que índice de masa corporal es igual a la masa en kilogramos sobre la estatura al cuadrado. Una vez que tenemos los datos del índice de masa corporal, podemos clasificarlos en diferentes condiciones, que está bajo peso, rango normal, sobrepeso y obesidad. En mi salón hay 2 compañeros que están en bajo peso, 19 que están en rango normal, 11 que andan en sobrepeso y 2 que tienen obesidad. Lo mismo podemos ver en el valor mínimo y en el valor máximo, en el valor promedio, entre las edades, el peso, la talla, el índice de masa corporal y las condiciones, tanto del compañero más joven, el que más pesa, el que menos pesa, el más viejo y el que mide más. Por eso encontramos el valor mínimo, el valor promedio y el valor máximo. Nos trasladamos a esta gráfica, en donde podemos ver que hay 2 compañeros que están bajo peso y representan el 6% en bajo peso, en 56% en rango normal, 32% en sobrepeso y 6% en obesidad. ¿Cómo calculé esto? Bueno, con el bajo peso, como hay 2 compañeros, puse 2 entre 34, que es la cantidad de compañeros que somos, por 100, y eso me da el 6%. Lo mismo hice con rango normal, sobrepeso y obesidad. Esto se le llama talla versus peso para calcular el índice de masa corporal. Ahora veremos la siguiente gráfica. Esta se llama edad versus talla, en donde para calcular esto yo busqué el valor promedio de los estudiantes que tenían 15 años, que tenían 16 y que tenían 17. El valor promedio de eso me da que la mayoría que tiene 15... Buenas tardes, profesor. Están a una estatura de 1.61. ¿Por qué se preguntarán? Porque solamente hay una persona que tiene 15 años, lo que quiere decir que por lo tanto va a tener una mayor altura que las que miden 16 y los que miden 17. Entonces, el valor promedio entre los que tienen 16 y 17 es igual a 1.56, porque en el 16 hay 19 estudiantes que tienen 16 años. Y en el 17 hay 14 estudiantes que tienen 17 años. Por lo tanto, entre 1.56 podemos decir que esto puede variar según el sexo, porque normalmente los hombres miden un poco más que las mujeres. Esto lo podemos ver en el crecimiento normal, en donde, por ejemplo, una mujer puede medir de 60 a 68 pulgadas en 16 años, y un varón puede medir en 16 años, puede medir 63 pulgadas a 73 pulgadas, lo que quiere decir que esto puede variar y ser constante. En conclusión, el índice de masa corporal no mide la grasa corporal directamente,
pero las investigaciones han demostrado que tiene una correlación con mediciones directas de la grasa corporal. Sin embargo, no puede predecir el riesgo para su salud por sí mismo, sin importar cuál sea su índice de masa corporal. El ejercicio puede ayudarle a reducir el riesgo de cardiopatía y diabetes. En síntesis, podemos decir que la herencia ligada al sexo tiene relación con aquellos genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. Como el cromosoma Y tiene menos que el cromosoma X, es más probable que la herencia ligada al sexo se relacione con este último. En la dominancia incompleta, el dominante no se expresa totalmente, permitiendo la expresión del gen recesivo. Aparece un fenotipo intermedio. Las probabilidades genotípicas y fenotípicas son iguales.